seminarista en oratoria y negociación jurídica. Es técnico en comunicación social con especialidad en locución, habiendo recibido esta formación en prestigiosas universidades en Ecuador, Colombia y Argentina. Es director general de la consultoría andina CUNATEC, Talento y Cultura de Paz en varios países, docente de posgrado en varias universidades, un brevísimo receta y conversación. Que no distinguida concurrencia que nos acompaña. Agradezco enormemente por estas generosas palabras de presentación de la distinguida profesional Patricia Álvarez, las personas que me han antecedido en la palabra, mi cordial saludo y por supuesto mención especial a esta idea inteligentemente planteada por Ateneo Ibero Latinoamericano, esta organización internacional que hoy permite que nos demos cita aquellos que hemos estudiado el fenómeno oratorio, el fenómeno de la comunicación verbal efectiva, precisamente en esta apuesta de que aquello que se piensa se lo diga correctamente, pero que fundamentalmente también sea el antesala de acciones concretas que son precisamente lo que nos convierte en personas consecuentes, porque la mejor palabra hablada es aquella que se concreta con la acción. En este sentido, hago también extensivo a una persona que ha sido gestora y baluarte para concretar esta posibilidad de encuentro. Agradezco la invitación, agradezco mucho a la organización mencionada y por supuesto a la doctora Mariana de los Santos de la Argentina, quien ha sido precisamente un vínculo de comunicación, valga la redundancia, que hoy me permite esta honrosa posibilidad de compartir con ustedes. Inicié con esta frase: que no sean las palabras, sino las obras las que den el mejor testimonio de nuestras intenciones. Esta es una célebre frase de un expresidente ecuatoriano nuestro, considerado el mejor orador de toda la historia moderna, que es el abogado Jaime Roldós Aguilera. Cierto es que tenía un género de oratoria clásica, pero ¿qué es lo que le daba esa categoría persuasiva y de comunicación verbal efectiva? Obviamente un orador de que se desarrolló en las trincheras de la actividad política. El dominio, la convicción, el que lo que él dijera esté reflejado en sus gestos, en su mirada, en su actitud. Es decir, una combinación fundamental entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. De ahí la importancia de abrir el telón de esta presentación, no del evento, por supuesto, sino de la intervención de quien les habla, con esta magnífica frase. Empezaremos diciendo, además, que no es solo lo que se dice, sino cómo se lo dice. Hasta las ideas más brillantes pueden perderse, opacarse por falta de elocuencia, de expresividad, de actitud. Debemos, insisto, ser el reflejo de la convicción. Y la técnica de oralidad más importante en este sentido, indudablemente, es la vitalidad para hablar. Hay diferentes estilos. El estilo exclamativo, el estilo narrativo, el estilo mixto, aquel que se aplica para discursos que en muchos escenarios de América Latina, sobre todo, también de la Norteamérica, están dirigidos a públicos masivos, ¿sí? Entonces, claro, esta es una oratoria con manos extensivas, con full énfasis, como se suele decir, con una acentuación resonante en las sílabas tónicas. Eso es parte de la comunicación verbal efectiva en este tipo de discursos clásicos y ante público masivo, porque la expectativa indudablemente es el entusiasmo. Pero también tenemos esta oratoria narrativa, conversacional, coloquial, de diálogo, de interacción, donde ya no estamos con ese acartonamiento de la solemnidad y la exaltación de cada idea que caracteriza, insisto, al género clásico exclamativo de la oratoria, sino que en este momento también hablamos de esta oratoria moderna, de conferencia, de foro, donde se dialoga, donde se intercambia ideas, donde se expresan argumentos, fundamentos, donde se maneja indudablemente inclusive anáforas, que no es otra cosa que la redundancia estratégica
sobre palabras claves, aplicada a palabras que queremos que se posicionen y tengan impacto en quienes nos escuchan o con aquellas personas con las cuales interactuamos. Y entonces, claro, es una oratoria mucho más moderna, pero no pierde el ingrediente clave de que es una comunicación dirigida a un público, que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Podemos tener niveles de mayor jovialidad y en algunos casos de informalidad, si es que por ahí va la estrategia. Aunque yo creo que uno siempre debe ponerle el sello personal de la autenticidad. Pero, amén de esa situación, cada quien tiene su estilo, muy respetable, pero aún en los casos de jovialidad, y ese es mi punto, la comunicación verbal efectiva no puede desprenderse de cuestiones como la vitalidad, como la pronunciación adecuada de las palabras, que el significado sea claro, entendible, que tenga precisamente ese efecto de persuasión del que pretendemos hablar, porque en eso radica la elocuencia. Y entonces el fenómeno oratorio se va constituyendo, en primer lugar, de lo que es la vocalización. ¿Qué es la vocalización? Hablar con vitalidad, con claridad, con énfasis melodioso. Luego pasamos a ¿qué? Al matiz. Vamos adecuando el matiz exclamativo si la situación se ofrece. A nosotros de chicos nos enseñaban las estrofas del himno nacional. Nos obligaban, bueno, no es que nos obligaban, nos lo inculcaban para ser más finos en el término, y eran por supuesto frases para estimular y persuadirnos y apropiarnos de civismo, de patriotismo. Y claro, naturalmente en esas estrofas uno ya hacía la práctica de la oratoria exclamativa. A quienes nos gustaba decíamos frases precisamente de carácter exclamativo. Y entonces ensayábamos, por ejemplo, frases del extinto presidente ecuatoriano del que les hablé, que era otro mecanismo, en un género muy similar al de Jorge Eliezer Gaitán de Colombia, por ejemplo, y de esa grande oradora de todos los tiempos, independientemente del pensamiento político, lo digo, sino por la profunda admiración que tengo por esa estupenda oradora, Eva Duarte, ¿sí? Evita, conocida con cariño por el pueblo argentino, una oradora magistral de primer nivel, y entonces eso es lo que uno admira. Entonces aprendíamos esta oratoria clásica como un precepto básico de la comunicación verbal efectiva, y entonces entrenamos los ejercicios, aplicamos las técnicas, y claro, en el ensayo nos salió un género que tal vez hoy pareciera extemporáneo, pero que yo les digo que en muchos lugares de América Latina y sobre todo en justas electorales sigue teniendo vigencia y la siguen queriendo aplicar políticos incluso que se precian a sí mismos de modernos, pero siguen acudiendo a este método clásico. Entonces, claro, nosotros aprendíamos frases como, por ejemplo, en el caso de mi patria, nuestra gran pasión, oídme, es y debe ser el Ecuador. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, entregando lecciones históricas a Latinoamérica y al mundo de lo que es la democracia. Este Ecuador eterno y unido, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Sí, entonces nos encontrábamos con estos ejemplos de oratoria clásica. Pero luego fuimos entendiendo que este género importante y que tiene hasta connotaciones histriónicas, tenía que irse adecuando a los tiempos actuales, a la modernidad, sin perder la esencia, sin perder la categoría expositiva, porque aquí hay otro mensaje, amigas y amigos. No es que porque uno hace narrativo incurre en debilidad, no es que uno se apaga, no es que el exclamativo estoy totalmente prendido, histriónico, con estas frases y actitudes de las cuales he hablado, y en cambio el narrativo y moderno estamos apagados y hablamos así, con esta quietud, con este nivel casi inaudible. Yo respeto mucho a los diferentes conferencistas, pero si estamos en un encuentro de oratoria, entendemos que hay que aplicar técnicas y estrategias para persuadir, para llegar a los otros, para marcar la diferencia, para que no nos olviden, o por lo menos para que no se olviden de lo que hemos dicho,
porque por algo hablamos para persuadir, deleitar, sustentar una idea, vencer en un juicio. Es decir, la oradora y el orador sí se plantean ser líderes de opinión. Ese es el fenómeno de la oratoria, es el aporte de la oratoria a la cultura. Incluso puede desplazar a otro tipo de actividades profesionales, inclusive, si es que se lo hace con la categoría y la solvencia que cada escenario lo exige o que cada público con el que se interactúa lo requiere. Entonces, bajo esa perspectiva, nosotros no vamos a plantear, y en eso soy muy respetuoso de otros criterios, que uno pierde la vitalidad en la vocalización por modernizar la oratoria. No, uno moderniza la oratoria, pero no pierde los énfasis, no pierde la estrategia argumentativa, no pierde la línea de hablar bien en público con total aplomo. Es decir, con una solvencia, con una fluidez que además le transmite certeza y seguridad a quien escucha. Por eso reiteramos, no es solo lo que se dice, sino cómo se lo dice. Y entonces, estas frases como por ejemplo, el ser humano como individuo o pueblo nació para la libertad. Su único condicionamiento admisible es el impuesto por la naturaleza como entorno de su existencia y determinante de la misma. Y aún en ese caso, ¿cuánto se revela el esfuerzo que hace la humanidad por superar sus propias limitaciones? Pero el progreso, como constante, es su afirmación irrefutable, extraordinaria. Seguimos en el clásico, pero el moderno también es aplicable. Estamos en un foro, en una conferencia. Entonces nosotros decimos, la expectativa no es exacerbar los ánimos, pero tampoco nos olvidamos de la parte sensitiva, porque llegamos a los sentidos filosóficos. Entonces, el ser humano, como individuo o pueblo, nació para la libertad. Su único condicionamiento admisible es el impuesto por la naturaleza, como entorno de su existencia y determinante de la misma. Pero aún en ese caso, ¿cuánto se revela el esfuerzo que hace la humanidad por superar sus propias limitaciones? Y el progreso, como constante, es su afirmación irrefutable, es decir, extraordinaria. Ya cambié, como dicen los chicos, ya cambié el chip. Ya no estoy en el plano del orador de trinchera, exclamativo, que además sería aplicable dependiendo del foro. Ahora pasamos a alguien que va a narrar, alguien que va a tratar o pretende conversar las ideas, alguien que sabe que se utiliza bilateralidad, trilogía, anáfora, redundancias intencionadas, a propósito, armoniosas además, para posicionar conceptos claves, lo puede hacer con una dinámica narrativa, con un estilo mucho más moderno. Y no faltará el mixto que, por ejemplo, yo he visto que en nuestros medios latinoamericanos, en nuestras latitudes latinoamericanas, cuando se trata de audiencias de juicios, los letrados, los abogados las aplican, es decir, combinan la narración, van relatando, pero tienen momentos de énfasis exclamativo, sobre todo en las partes en las cuales quiere llegar a los sentidos o al inconsciente, ya sea de un tribunal, de un juez, de un jurado. Todos dicen que el juez es imparcial, objetivo, neutral. El juez también es ser humano, tiene historia, tiene perspectiva, tiene visión del mundo, tiene en su interior ideología. Seguramente su ideología no es lo que va a tomar en cuenta como la principal herramienta para dictar el fallo, pero decir que no influye en nada, eso también no es cierto. Al final de cuentas son seres humanos, administran justicia, y si fuera tan perfecto, no habría quien quede descontento y apele. Es decir, el mundo de la subjetividad, incluso en el escenario de los juicios, de la administración de justicia, sobre todo cuando hablamos de audiencias de juicio, no es que se pierde. Ciertamente no queda constancia de que por eso uno gane el juicio, pero que tiene su peso y puede llegar a influenciar indudablemente. O como dicen en el argot futbolístico, pueden generar el desempate.
Así las cosas, amigas y amigos, nosotros decimos que el matiz mixto también es una alternativa. Vamos combinando narrativo con exclamativo. Vamos contando la historia, pero tenemos momentos donde podemos hacer un contraste de inflexiones de la voz. Es decir, pasar de un tono solemne o hasta cierto punto ameno, ¿sí?, dependiendo de lo que estemos relatando, para terminar en una cuestión totalmente exclamativa. ¿Sí? Eso es importante, tenerlo siempre presente. También podemos utilizar la combinación de exclamativo cuando vamos a rotular. Justamente en esa narrativa de un caso, yo quiero darle un título o un nombre a mi teoría del caso. Soy un letrado, un abogado que está en una audiencia de juicio. Y le quiero dar un título, un nombre llamativo que llame a la atención y que sea el parámetro con la lógica que quiero que analice el juzgador o el tribunal o el jurado que va a dictar la sentencia. Entonces, ¿qué es lo que uno hace ahí? Ahí lo que uno hace es utilizar una rotulación, ¿no? Por ejemplo, soy defensor y en mi entrada, así como en mi cierre, puedo decir: Directo tribunal, en esta justa pública, inicio mi teoría del caso mencionando que nos encontramos ante una casualidad desafortunada. Reitero, casualidad desafortunada. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, precisamente, mi prohijado, mi defendido, la persona injustamente acusada, en el día, lugar y hora inadecuados, coincidió precisamente cuando se cometió el acto reñido con la ley. Pero demostraremos hasta la saciedad que solo fue una coincidencia. Eso no determina su autoría. La coincidencia de hora, día y espacio no son pruebas absolutas o razones absolutas para establecer su culpabilidad. Y por el contrario, en lugar de existir una duda más allá de la razón o una razón más allá de la duda, lo que sí va a quedar evidenciado indiscutiblemente es que existen otros factores para determinar que la autoría no le pertenece a mi defendido. Y esas razones son las que paso a explicar y las que prometo probar. Y luego, al concluir, después del relato, después de contar la historia, de por qué en efecto fue una coincidencia, de que hay razones para pensar que son otros los autores, posicionar y remarcar la idea de que se trata de una casualidad desafortunada o desafortunada casualidad. Entonces podemos combinar lo narrativo con lo mixto, con lo exclamativo, en una perspectiva estratégica, en una intención de hacer variaciones con el contraste de la voz, con el cambio de ritmo, con los cambios de volumen, siempre vocalizando bien, indudablemente, articulando bien las palabras con el movimiento de la boca para garantizar la nitidez. Todos los acentos son maravillosos, no se diga en nuestra hermosa Latinoamérica, enriquecida por la diversidad, pero no es un tema de acento lo que digo. Es decir, independientemente del acento, se tiene que escuchar claramente la palabra, las frases, las ideas que uno quiere compartir. Esto es muy importante, amigas y amigos. Entonces, lo que quiero decir es que con este matiz mixto se pueden generar combinaciones estratégicas, persuasivas, interesantes, que nos vayan justamente o precisamente generando un posicionamiento de lo que nosotros llamamos en nuestra escuela de oratoria ECO-CONATEC, lo que nosotros llamamos las ideas fuerza posicionadas con fines persuasivos. Esto, insisto, es de enorme relevancia. Me voy a permitir compartir unas
cuantas diapositivas, también entendiendo el homenaje que hay que hacer al tiempo y también el homenaje de esta intervención que se me escapaba decir en este siempre oportuno mes de mayo, un mes maravilloso para nuestras patrias y para Latinoamérica. El mes de mayo en los países andinos y en buena parte de Centroamérica, en México, es el Día de la Madre. O sea, el Día de la Madre está en el mes de mayo, quiero decir. También es una fecha patria para Argentina, justamente en ese grito independentista que se expresó con grandes oradores y próceres de la época, que si no me equivoco, fue el 25 de mayo de 1810. Y en el caso ecuatoriano, el 24 de mayo es cuando se selló la independencia de nuestra patria, del Ecuador, que pasó a ser la gran parte de la Gran Colombia y que en 1830 ya nació como Ecuador propiamente dicho. Entonces este mes de mayo es muy significativo. Quería hacer esa exaltación, me parece siempre importante. Y además es una fecha icónica, el 28 de mayo, ayer, para los oradores nacionales de nuestro país, porque hubo un evento que se llamó la Gloriosa de Mayo, que fue cuando se derrocó una dictadura en 1948, una dictadura horrenda y represiva. Y bueno, había un líder muy polémico, muy luego cuestionado, pero que en ese momento era reconocido como el mejor orador de Latinoamérica, José María Velasco Ibarra. 5 veces presidente, no es cualquier cosa, llegó 5 veces a la presidencia con un discurso arrasador. Era un orador de película, independientemente, insisto, de la cuestión ideológica o de lo polémico que puede ser el personaje en materia política. No es un mensaje de política lo que estoy dando, sino un mensaje de un excelso orador. Y bueno, el 28 de mayo el discurso grandilocuente de él prevaleció, se derrocó a una dictadura y a él, que le habían hecho fraude en la justa electoral, se lo reconoció como el presidente de los ecuatorianos. Lastimosamente no duró mucho en el poder, pero el evento que destaco es precisamente ese, el que en mayo el Ecuador se liberó de una horrenda dictadura. Bien, continuando entonces con el tema, yo quería compartir unas diapositivas, agradeciendo, insisto, esta oportunidad. Nuevamente, la reitero. Por favor, si me confirman en estudios, si se puede visualizar esta presentación de diapositivas, por favor. Así es, maestro, lo podemos ver. Muy gentil, muchas gracias por la confirmación. Bueno. Cuando uno analiza, y eso se había mencionado en algún momento, lo que es, por ejemplo, los dotes o la elegancia inclusive de ese gran orador norteamericano que fue presidente durante 2 periodos consecutivos, no hace mucho, Barack Obama, destacar esto de que la oratoria moderna es narradora. Indudablemente es narradora, tiene elementos conversacionales, tiene tramos de calma, de solemnidad, pero siempre hay un control de los tiempos, de lo que se va diciendo, del ritmo, del volumen, de la intensidad. Es decir, esto permite que en la exposición de un asunto proyectemos convicción, dominio y ánimo. Por eso decía, la oratoria moderna no es oratoria apagada. Tiene elementos de expresiones de admiración, tiene modulación de la voz. ¿Por qué? Porque estas características permiten oxigenar permanentemente la variedad del discurso, lo hace mucho más versátil, garantiza la retentiva, la atención del público, facilita posicionar ideas importantes en quien nos escucha. Entonces esto, que lo estoy reiterando y redundando intencionalmente, es para que se lo aplique cuando el objetivo es darle variedad y sobre todo evitar que el discurso, la intervención
la conferencia se torne monótona. No por narradora, la conferencia es monótona o apagada. En esta diapositiva, que es un material que con mucho gusto lo podremos compartir, si así lo consiente Ateneo Latino Iberoamericano, o perdón, Ibero-Latinoamericano, si así lo consiente, lo podemos compartir. Es un diagrama donde están los diferentes componentes del fenómeno oratorio, pero a mí me gusta siempre, en atención al tiempo, priorizar aquello que luego se va a reforzar con la expresión oral. Perdón, con la comunicación no verbal. Me refiero a lo que primigeniamente llamamos expresión oral. Esto es la vocalización y la dicción, importante. Esto de los matices que se adecuan a los géneros oratorios. El clásico, que es el exclamativo, que ya lo ejemplificamos. El narrativo, que es el moderno, el más frecuente. Narrativo, como lo dijimos. Y el otro, que es el mixto, ¿no? El mixto, que precisamente es el que combina los dos anteriores en situaciones estratégicas. Ahora, una combinación puede ir de, qué sé yo, 90% narrativo, 10 exclamativo, o a la inversa, depende el ambiente, el objetivo, una serie de factores dinámicos. Pero lo importante es que las variaciones, sea cual sea el matiz que estemos utilizando, se expresen en tono, que es la animosidad con la que hablamos, el sentimiento con el que hablamos, la intensidad, que es el control o las variaciones de volumen, ya sea porque queremos exaltar o recalcar algo, o ya sea porque a algo le queremos dar sensibilidad, es decir, llegar más por la idea de algo sensitivo. No necesariamente lacónico, aunque también puede aplicar a lo lacónico o a lo nostálgico, pero que de alguna manera, con cierta sensación de que es una cuestión importante pero delicada a la vez, podemos utilizar una combinación de intensidad baja pero sensitiva, porque si es solo bajo volumen no sirve. Igual, con la articulación las palabras, aunque la intensidad sea baja, siempre se va a escuchar. Y el ritmo, que es la variación de las velocidades, el ir haciendo pausas estratégicas conforme se va desarrollando el discurso o la conferencia, también es importante. Esta combinación con los componentes y técnicas de la expresión física o gestual, como es el movimiento de manos y brazos, la facialidad, la mirada, los movimientos de la cabeza, del tronco, sobre todo cuando estemos en conferencias presenciales, que esperamos muy pronto, superada la pandemia en el mundo y sobre todo en Latinoamérica, volvamos a tenerlas con la frecuencia de épocas anteriores, porque siempre el contacto presencial tiene también su exquisitez. Sin descartar, por supuesto, que a través de medios telemáticos la oratoria tiene su supervivencia y también nuevas manifestaciones de destreza, calidad y elegancia. Eso no hay que negarlo. Pero todas estas combinaciones nos van dando un resultado. Digamos que la ecuación se completa con la cuestión de la concentración, de la seguridad, del dominio escénico, de la convicción. Y todo eso, para resumirlo en elocuencia, que es el éxito de la persuasión, en el que la comunicación verbal efectiva es el eje fundamental. Tanto es así que la gestualidad, aunque obviamente tiene ese peso importante que para muchos supera el 50%, esa expresión gestual de todas maneras está ceñida o está regida por los significados del lenguaje hablado. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos procesando, aun cuando fueran imágenes, mentalmente por nuestro idioma y por las improntas de nuestro idioma, lo sintetizamos en palabras. Entonces la gestualidad también está al servicio de un mensaje verbal. Lo no verbal fortifica lo verbal.
Esto también es importante tenerlo presente. Y toda esta combinación significa elocuencia. Tenemos grandes oradores que nos han dado ejemplos como frases, ideas. Por ejemplo, en la pantalla tenemos frases como esta de Libertador, Simón Bolívar, que es una gloria para nuestro continente. Y entonces, ¿por qué el ejemplo? Porque más allá de la apología al personaje, lo que nos interesa es encontrar frases inteligentes para practicar, para ensayar la expresión oral, la vocalización, la gestualidad. Por ejemplo, esta la podríamos decir en exclamativo, en narrativo o en mixto, pero en cualquiera de los casos vocalizarla bien. Las buenas costumbres, y no la fuerza, son las columnas de las leyes, y el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. O este gran uruguayo, autor del Decálogo del Abogado, don Eduardo Couture, que en 1949 se difundió su decálogo, a eso me refiero, y entiendo que la primera difusión significativa fue precisamente en la Argentina. Él nos recordaba en su decálogo que le decía al abogado: tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Es decir, más allá del género, del estilo, no estamos recitando las frases, las estamos sintiendo, las estamos expresando, las estamos interpretando. Y la gran diferencia del orador, del actor, es que mientras el actor interpreta un personaje ficticio, el orador se interpreta a sí mismo como líder de opinión real y concreto. Por eso la caracterización del orador no es una impostación, no es fingimiento, no es simulación. Y además por el aspecto ético no debe serlo, sino que debe ser la auténtica interpretación de lo que piensa, de lo que siente, de lo que quiere transmitir con energía, porque él se está interpretando y caracterizando a sí mismo. Es su voz la que se escucha, no es la voz de un personaje ficticio. Muy respetable, sin duda, la actividad del actor, y hay algunas técnicas de teatro, pero no por el disimulo, sino por la expresividad, que también las podemos ver en el mundo oratorio. Pero la diferencia diametral es que la oradora o el orador no fingen, no simulan ser otra persona. Se caracterizan a sí mismos, a su propia voz. Son ellos los que hablan. Son ellos los que quieren transmitir, lo que positivamente quieren compartir en su relación con los demás. Eso es importante, insisto, tenerlo presente. Recuerdo en un juicio, y esto lo cito como ejemplo, que un letrado, y esto me impresionó, quería obviamente posicionar en el tribunal, era un juicio contencioso administrativo, quería posicionar en el tribunal que la autoridad administrativa había incurrido en abuso de poder, había incurrido en actos despóticos, que se había excedido de sus competencias, de lo que la ley le permitía, y que además era una actuación tiránica respecto de sus subalternos, es decir, de los servidores que estaban bajo su mando. Entonces, en ese contexto, como quería posicionarse que el acto administrativo impugnado y el autor de ese acto administrativo impugnado habían actuado despóticamente, inicia su alocución diciendo: respetable tribunal, comparecientes, audiencia en general, séame permitido iniciar mi alocución citando la máxima del célebre y siempre oportuno tratadista francés y abanderado universal del derecho positivo, Léon Dewey, quien con auténtica lucidez manifestó inequívocamente: el derecho sin fuerza es impotencia.
pero la fuerza sin derecho es tiranía. Y esto último es plenamente lesivo al ordenamiento jurídico vigente, porque precisamente es desconocer el esfuerzo extraordinario de quienes nos dieron la libertad, precisamente para evitar los abusos, los despotismos y las tiranías. Fíjese usted en este ejemplo que el estilo puede variar, ¿eh? No estamos proponiendo que hagamos imitaciones, estamos proponiendo que cada quien en su propia impronta o personalidad identifique que aquí hay una técnica, la de vivir y sentir lo que se dice en el momento en que se lo dice, la de asumir las palabras que se pronuncian como elementos de su convicción. Por eso Cicerón decía, el mejor argumento es el que se vive, se siente y se asume en el momento en que se lo dice. Esa idea la dijo Cicerón. Tal vez mi traducción de latín al español puede tener alguna variación, pero fundamentalmente ese es el mensaje de Cicerón en sus famosas intervenciones, ¿no? Sobre todo cuando acusaba a Catilina de haber traicionado a su patria y le decía, cosque tandem Catilina, abutere paciencia nostra. ¿Hasta cuándo Catilina abusará de nuestra paciencia? Bueno, eso, insisto, damas y caballeros, es muy, pero muy importante considerar la vivencialidad del mensaje, la vivencialidad del discurso. Nosotros tenemos muchas propuestas de técnicas de argumentación de construcción, porque en algo también vamos a coincidir, distinguidos amigos. Nosotros tenemos, por un lado, las fortalezas de la expresividad, las fortalezas que pueden ir desde lo que es una buena vocalización, una buena modulación de la voz, precisamente por el precepto de que no es solo lo que se dice, sino cómo se lo dice. Pero también necesitamos herramientas de organización de las ideas, de construcción. Los griegos y los romanos nos heredaron técnicas muy interesantes que se han utilizado mucho en la literatura, por supuesto provienen de la lógica, de la retórica, en el mundo jurídico no se diga, son de enorme aplicación. Y bueno, sé que han pasado muchos siglos, milenios, desde la época de Demóstenes, el padre de la oratoria antigua, al menos para el mundo occidental, Demóstenes, el griego, siglo I antes de Cristo, o antes de nuestra era cristiana. Tenemos a Marco Tulio Cicerón. Marco Tulio Cicerón es del siglo I antes de Cristo. Marco Tulio Cicerón. También tenemos a Quintiliano, excelsos pensadores, oradores, jurisconsultos además, Ulpiano, esos grandes, también a nivel de poesía, de poética, Ovidio, Horacio. Y no quiere decir que en la Edad Media, contemporánea y sobre todo en la más reciente, en la actual, quiero decir, en la media, la moderna y la actual, la contemporánea, no tengamos referentes. No quiero decir eso. Simplemente hago la cita para decir que hay una impronta cultural ya milenaria sobre la elocuencia en cuanto a la composición de las ideas y que se va perfeccionando, mejorando con los aportes de cada autor. No solo los célebres, hay otros que no son tan célebres, pero que son grandes catedráticos, no muy famosos, pero grandes pensadores. Y de esos, todos los que practicamos la oratoria también nos nutrimos, también vamos recibiendo un legado importante que lo adecuamos a nuestras metodologías. Nuestra escuela de oratoria, ECO-CONATEC, precisamente tiene un taller especializado para desarrollar aquellas técnicas de composición de las ideas. La rotulación, que fue el ejemplo que les compartí,
la paráfrasis, que es lo que dijo otro, pero lo vamos adecuando, lo vamos adaptando a nuestra idea. La fraseología, que es partir de una frase y a partir de una frase célebre desarrollar ideas. La anáfora que no es otra cosa que la redundancia estratégica, utilizando palabras claves. La bilateralidad, que es comparando opuestos. Las trilogías, que se caracterizan por 3 ideas, 3 frases claves, 3 elementos constitutivos, 3 ideas fuerzas, 3 elementos, 3 componentes, en fin. El sorites, que manejaban los griegos, que no es otra cosa que la concatenación, que me va permitiendo que una idea se vuelva sinónimo de otra. El dilema, que sobre todo se utiliza para el debate y refutarle al contrincante, porque el dilema sirve para demostrar que ni por A ni por B tiene salida a lo que el contradictor nuestro manifiesta o plantea. Es decir, no digo nuestro enemigo, nuestro adversario en el debate o la contraparte, lo que plantea no tendría una salida lógica ni por A ni por B. Es lo que queremos demostrar. La anticipación, que son técnicas para, cuando algo es obvio, nosotros nos adelantamos, para que cuando el contradictor nos acuse o nos endilgue algo, ya sea un tema quemado o ya sea un tema desgastado, lo que en nuestro país se llama llover sobre mojado. Y si va a producirse una información, tal vez no más conveniente, pero que sabemos que es obvia, mejor ser nosotros las que lo digamos y la expliquemos. Nosotros somos nuestros mejores defensores, así que es mejor que la fuente sea uno. Claro, esta técnica se aplica cuando es obvio y ya se sabe que eso se nos viene. La alusión, que es la técnica de referirse a lo que el otro dijo para reflejar que lo estamos escuchando, que lo estamos atendiendo. Esto, más que una técnica de debate, es una técnica de conversatorio, de interacción con el otro. Puede ser en una entrevista de trabajo. Cuando yo aludo en términos positivos a la pregunta o a las palabras de quien me está entrevistando, estoy reflejando que estoy atento, que lo estoy escuchando. Puede ser una entrevista de trabajo, una entrevista periodística, puede ser un diálogo de cualquier índole, donde nos interesa que nuestro interlocutor o a nosotros generar con nuestro interlocutor empatía. La concesión parcial, no nos creemos dueños de la verdad absoluta. Podemos conceder la razón de lo que la otra persona dice, aceptar, retomar lo que dijo y decir, bueno, desde ese punto de vista es correcto. En el debate, la concesión parcial